¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este seminario de Forex Time, donde haremos un breve repaso a la actualidad del mercado de divisas. Mi nombre es Rodrigo García, analista de la firma XTB. Si son tan amables y antes de comenzar me confirman mediante un breve OK en el chat de questions que el audio es correcto y que sus pantallas ven de forma adecuada un gráfico de 4 horas, en este caso el cruce del dólar frente al yen. Fantástico, muchísimas gracias a todos por vuestras confirmaciones. Vamos a comenzar ya sin más retraso este seminario. Para los que sois nuevos, simplemente comentaros que un poquito la estructura. El seminario durará aproximadamente media hora, vamos a intentar no prolongarlo demasiado. Y intentaremos hacer una breve aproximación al principio, viendo un poco qué es lo que está sucediendo en los mercados, todo lo que es relativo al mercado de divisas. Haremos un brevísimo repaso a las políticas de los bancos centrales y utilizaremos la herramienta, en esta introducción, la herramienta de Forex Drive para ver qué es lo que están haciendo los diferentes cruces de divisas. Y el grueso de este seminario, lógicamente, como sabéis, es dirigirnos a la plataforma y analizar los pares concretos, los pares más interesantes en los que está habiendo ahora mismo oportunidades de trading. Por supuesto, esto lo repito siempre, vamos a intentar hacer este seminario lo más activo posible, de forma que cualquier cruce de divisas que queráis comentar no tendréis más que dirigiros a nosotros a través del chat de questions y le daremos un vistazo. Como veo que ya estás haciendo algunos, ya nos estás preguntando ahí por los cruces de divisas. Fantástico, pues bueno, empezamos lógicamente por el principio, qué es lo que está sucediendo en mercados. Estamos teniendo un retroceso en ese movimiento de risk on, es decir, estamos teniendo un breve acercamiento al risk off, con lo cual vemos cómo está subiendo las divisas en refugio. En primer lugar el yen, en segundo lugar el franco suizo, en tercer lugar el dólar, y está habiendo una huida de las divisas de más riesgo. También están subiendo bastante las divisas ligadas a materias primas, principalmente la corona noruega, dólar australiano, dólar neozelandés, sudafricano y sobre todo, y esto es lo más importante, no sé si es bueno o malo, pero al fin y al cabo es lo que hay, estamos inmersos en una guerra de divisas tremenda en la que todos los operadores de divisas están pendientes de las palabras, de las acciones de los diferentes bancos centrales, tanto el europeo como el estadounidense, el inglés, el suizo, el japonés, a la hora de tomar sus decisiones. Todas sus decisiones son en la misma dirección, en mayor o menor medida, pero son todas caminadas a adoptar una política muy dovish para su divisa, una política de estímulos, una política de tipos de interés bajos, una política de realmente a ver quién baja más el precio de su divisa, quién exporta más. Eso es lo que nos quieren vender, obviamente. La realidad es bien diferente. La realidad es quiero que mi deuda valga mucho menos en divisa doméstica, por lo tanto ahí me peleo con el vecino para ver quién es el que baja más los tipos de interés, quién es el que provoca más inflación, quién es el que provoca, digamos, más caídas en los tipos de cambio con respecto al resto de economías. Dentro de los bancos centrales, pues los últimos que han saltado a la palestra ha sido el otro día el Banco Central Europeo. Alguno puede hablar de política hawkish, ha sido una política hawkish para nada, es más, ha dicho que tenemos todavía más herramientas para implementar, con lo cual pues ahí vemos que este disparate de la intervención bancaria pues prácticamente no termina nunca. El Banco Central de Inglaterra, pues bueno, al menos ha aparecido cierta cordura, no han bajado tampoco los tipos de interés en su primera reunión oficial tras el Brexit. Bueno, sigue todo igual, sigue la libra a tipos de interés muy bajos, en este caso estamos hablando del medio punto porcentual, y en este caso esta semana tenemos el turno, por un lado, para el Banco Central de Japón. Vamos a ver un poco si esta apreciación del yen es suficiente para que el banco que preside el señor Kuroda implemente nuevas políticas de estímulo, y por otro lado la Reserva Federal, que lo tenemos también estos en los próximos días. Tenemos un poco la reunión oficial del banco que preside la señora Yellen. En el caso de Japón es el jueves, y
en el caso del Banco Central de la Reserva Federal. En este caso es, bueno, es justo a principios de la semana que viene, lo veis aquí marcados. Bien, bueno, en cualquier caso no se espera tampoco demasiado movimiento en ese sentido. Bien, usamos como siempre la herramienta de los amigos de ForexTrade para ver exactamente qué es lo que están haciendo las divisas valoradas de forma independiente, sin estar comparadas con ningún otro cruce. Vemos un poco aquí el comportamiento del último mes en gráfico horario. Vemos como el yen, aquí marcado en la divisa en el color fucsia, sigue siendo la divisa que más se está fortaleciendo dentro de todo el mercado. ¿Vale? En este sentido no hay demasiados cambios con respecto a lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Y la libra, aquí marcado en verde, sigue siendo la divisa más débil también en las últimas semanas. Tenemos también al dólar canadiense en este color verde un poco oscuro, dirigiéndose a las caídas fuertes. El euro también está bastante débil y aquí vemos dos divisas, una marcada en azul y la otra marcada en color, una especie de añil, color violeta claro. Están subiendo bastante, son el australiano dólar y la de añil es el neerlandés. Y por otro lado tenemos el dólar que sigue subiendo de forma ya más calmada, de forma más sostenida en el tiempo, sin dar grandes sustos, pero tampoco sin dar grandes alegrías. En este caso nosotros creemos que ahora mismo estar posicionados en contra del dólar, pues ahora mismo, salvo algún cruce muy puntual que haya, pues no es una buena idea. Si eliminamos de este gráfico la libra, que nos distorsiona un poco la visión, y si eliminamos también el yen, que ya sabéis que son la divisa más débil y más fuerte respectivamente, lo vemos todo de forma muchísimo más clara. Caídas fuertes del canadiense, caídas también del euro, estabilidad con sesgo alcista para el franco suizo y subidas importantes, aquí lo vemos ya de forma más clara, para el cruce, para las divisas oceánicas, para Australia y Nueva Zelanda. Bien, ya nos hemos puesto un poco en contexto, ya sabemos un poco qué es lo que está pasando. A todo esto tenemos un día en el que el conjunto de la renta variable está experimentando cierto sesgo bajista a pesar de la apertura al alza de los principales índices europeos, y eso, como sabéis, lo que hace es que tengamos divisas refugio experimentando apreciación. Tenemos aquí al cruce del dólar frente al yen buscando niveles de 113,41 yenes por cada dólar. Vamos a estar atentos a estos niveles porque a partir de aquí muy probablemente nos dirijamos a buscar los mínimos del mes pasado, los mínimos del mes de junio, cuando hemos llegado a los 100 yenes, no a los 100, a los 100,46 yenes por cada dólar. Es un recorrido ambicioso, estamos hablando de un 3%, pero no es menos cierto que la volatilidad implícita que hay en el mercado ahora mismo no nos debe no nos debe extrañar que se produzcan este tipo de movimientos importantes. Por lo tanto, aquí sí que vemos como las posiciones favorables al yen, es decir, bajistas en los cruces inversos del yen, siguen siendo un poco las que más están mandando, máxime tras ver en la madrugada de ayer la perforación de los niveles de los 105,71. ¿Tenéis algunas preguntas en cuanto a lo que hemos comentado antes? Dice por aquí Fernando que él cree que debido a la fortísima subida del yen, bueno, nos dices que debido a la subida fortísima del yen, el Banco Central de Japón va a implementar medidas, Hay que tener en cuenta una cosa, a veces es bueno valorar las cosas en su justa medida. Es decir, fíjate la subida que ha tenido el yen, ha tenido una subida de los 120 a los 100, pero es que no hace tanto estaba en 74. ¿Qué significa esto? Esto simplemente es una corrección de la caída del yen, o lo que es lo mismo, la subida importantísima que hemos tenido a lo largo de todo el año 2013 y 2014. No creo que sea la muerte de nadie que el yen haya pasado a valer, bueno, tras la última zona de congestión, la zona de los 112, 115 yenes por dólar, a valer ahora los 104,30, y creemos que lo normal es que siga fortaleciendo siempre que esté este escenario de incertidumbre en las principales plazas mundiales.
Jaume, nos preguntas, bueno, nosotros por nuestra opinión en este caso, si creemos que es bueno o malo unos tipos de interés altos. Al final, Jaume, los tipos de interés no son más que el precio del dinero. Tenemos que valorar el precio del dinero como el precio de cualquier otro activo. Te pongo un ejemplo. Un fabricante de ordenadores querrá vender su ordenador lo más caro posible y un consumidor de ordenadores querrá tenerlo lo más bajo posible, de forma que sea muchísimo más accesible para él. De la misma forma que en el caso de los tipos de interés, los prestamistas, es decir, aquellas personas que prestan, van a querer los tipos de interés lo más altos posible, de la misma forma que las personas que piden créditos los van a querer lo más bajos posible. Una persona que no tiene deudas, ni tiene hipotecas, ni tiene ningún crédito al consumo, pues le encantaría que mañana subieran los tipos de interés al 45%. Y una persona que tenga una hipoteca le encantaría que mañana pusieran los tipos de interés como en Suiza, como en Suecia, o en Dinamarca, tipos de interés negativos. De todas formas, y la historia no miente, los periodos de tipos de interés bajos han sido un auténtico desastre para las economías desarrolladas. El progreso económico siempre ha venido de la mano de políticas de interés hawkish, que enfrían la economía cuando funciona bien y benefician al ahorrador cuando la economía va mal. Bien, a cuenta del dólar yen, creo que me está preguntando por aquí Agustín, no está realizando un pullback en gráfico semanal el dólar yen, sí. Estos niveles, vale, tenemos aquí una zona de congestión marcada en rojo. No hace falta tampoco ver un gráfico semanal, esto lo he puesto para que veáis un poco la evolución que ha tenido en los últimos tiempos. Si ponemos un gráfico diario lo vemos en zona muy clara, vale. Un soporte ahora mismo está funcionando como resistencia, es la zona de congestión pues de los 106.57 y los 107 yenes por cada dólar. Esto ahora mismo es lo que funciona como resistencia y es un antiguo soporte. Vale. Definición de pullback de manual. Vale, esto ahora mismo es el que actúa como techo para el cruce de un montón de órdenes pendientes aquí dispuestos a vender en corto el dólar en el momento en que esto tenga un ligero repunte hasta estos niveles. Vamos a comentar un poco el euro dólar, el cruce más importante de todo el mercado. Vamos a darle un vistazo estructural. Como veis, no ha cambiado nada después de esta caída tremenda del año 2014. Estamos enclaustrados en una lateralidad entre niveles de 1.15 y 1.08. Vamos a obviar ya estos niveles de 1.04 que parece que están un poco ya diferentes, y nosotros ahora mismo lo que sí contamos es, seguimos contando con una expectativa bajista para el euro dólar. Vemos aquí como tenemos una serie de máximos decrecientes que están siendo explicados fundamentalmente por el principal market mover de este par, que no es otro que el movimiento del dólar norteamericano. El repunte que hemos tenido en las últimas horas hasta esta resistencia, hasta esta parte baja del canal, parte alta del canal bajista, pues lo que nos hace pensar es en volver a ver en un principio, en un corto plazo, niveles de 1.0976, pero bueno, a partir de aquí pues parece que el escenario más probable siga siendo las caídas en el par. El cruce del dólar australiano, que el otro día tiene una pinta horrible, aquí la pérdida de estos soportes, pues lógicamente este escenario es clarísimamente bajista, ¿vale? Obviamente no se ha cumplido, pero este tipo de operaciones, en mi opinión, no me acuerdo si lo hemos comentado en el Forex Time de la semana pasada, en algún morning meeting seguro, pero este tipo de operaciones hay que hacerlas. La gran mayoría las vamos a acertar, nos va a ir bien porque es una pérdida con fuerza de un soporte relevante acompañado del movimiento de los bonos favorables a los, en este caso era al dólar norteamericano, pero bueno, es importante también saber que esto no tiene fiabilidad 100%. No me acuerdo si hemos comentado esta operación, pero si de 100 veces la realizamos, no os quepa ninguna duda que la mayoría va a ser positiva. En cualquier caso, por la misma razón que los trapecistas ponen red,
nosotros tenemos que colocar stop loss. En este caso creemos que los niveles 75.09, digamos, invitan a tirar la toalla en las posiciones bajistas de este cruce, y el throwback, al contrario que lo comentaba Agustín antes en el dólar yen, el throwback en estos niveles invita a tomar posiciones alcistas. ¿Hasta dónde? Pues hasta el siguiente nivel clave, unos 40 pips al alza para el cruce del australiano frente al dólar norteamericano. Esta zona, los mínimos de 75.06 son los que deben de servir como stop loss, y ahora mismo el repunte tan fuerte que está habiendo en las divisas oceánicas pues probablemente nos haga seguir experimentando esta tendencia al alza en el corto plazo. Aquí tenemos un gráfico del dólar frente al dólar canadiense, que bueno, ya me adelanto, que me preguntaba por aquí Fernando, Andrés y María de las Mercedes también preguntabas también por el cruce del dólar frente al dólar canadiense. Bueno, vemos como el canadiense, lo habíamos visto antes, de las divisas que peor pinta tiene desde el punto de vista técnico ahora mismo, está aquí marcado en este especie de color verdoso con tintes oscuros, y lógicamente a esto nos invita por lo menos no a vender en corto el canadiense, pero por lo menos a no estar comprado en la divisa. Aquí sí que vemos desde el punto de vista técnico, como estamos en zona de congestión clara, la última resistencia perforada con fuerza está funcionando de forma muy interesante como soporte, niveles de 1,3186 dólares canadienses por cada dólar norteamericano, y en este sentido nuestra expectativa no puede ser otra sino el fortalecimiento del dólar con respecto a, en este sentido, a su primo. Situación muy parecida al dólar australiano es la que presenta el dólar neerlandés. Como esto ya casi estamos finalizando los majors, la superación de esta resistencia de los 70-71 invita a buscar el 71.24. ¿Por qué nos gusta tanto esta operativa? Porque aquí, en los mínimos de la sesión, tenemos una zona fantástica para dejar el stop loss. Es decir, en estos mínimos, no lo vamos a poner aquí, sino un poco más abajo, colocamos el stop loss, arriesgamos la cantidad sombreada en rojo y aspiramos a un beneficio potencial igual a al tramo colocado aquí, bueno, sombreado en esta especie de color verde, objetivo 71.24. Por lo tanto, más allá de que podamos pensar que esto es sostenible o no sostenible en el tiempo, que si las materias primas van a subir o van a bajar, lo único que nos va a dar dinero realmente es ver qué es lo que está haciendo el gráfico. El gráfico ahora mismo está subiendo, estamos dejando atrás un canal bajista y estamos superando una resistencia clave de 70-71. Eso es lo único que va a hacer que nuestra operativa tenga más éxito, lo que hace el gráfico. El cruce del euro frente al dólar australiano, bueno, ya sabéis todos a estas alturas, ya son casi las 12 del mediodía, es la operación del día de hoy en el informe técnico diario. ¿Vale? Ya sabéis que todos los días lanzamos una operativa en cada grupo de activos. En el caso de las divisas, en el día de hoy, es un corto de euro frente al dólar australiano. Buscamos el siguiente nivel clave, coincidente con el último mínimo. ¿Vale? No buscamos una posición, digamos, un objetivo mucho más bajista, porque probablemente en esta zona, en esta línea que hemos pintado a color azul, haya un montón de órdenes de compra del euro. Por lo tanto, nos vamos a conformar con buscar estos niveles de objetivo. El stop loss, eso sí, el último soporte perforado, niveles de 46.68, debe de servir como freno a las posibles pérdidas en el caso de que se desinfle completamente el dólar australiano y esto empiece a subir. Bien, hemos comentado ya los majors, vamos a comentar por último el cruce de la libra frente al dólar, probablemente de los cruces más complicados de operar. Y cuando yo hablo de que un cruce es complicado, única y exclusivamente me refiero a que es un cruce que respeta en menor medida el análisis técnico.
No me refiero ni a noticias macroeconómicas, ni a volatilidad, ni a nada. Me refiero a que es un cruce que respeta en menor medida el análisis técnico. Siempre ha sido así en el caso de la libra esterlina, y ahora, pues bueno, con todos los acontecimientos que están derivando en los últimos tiempos, pues parece que esta incertidumbre, que esta complicación a la hora de moverse en este tipo de gráficos, sobre todo en gráfico horario, pues parece que se complica demasiado. No obstante, para arrojar un poco de luz, vamos a dar un poco la visión. Hemos tenido una rotura al alza del canal bajista, que a la postre ha demostrado ser una rotura falsa. Fijaos el tipo de vela que está haciendo, una vela claramente bajista, y nos la ofrece después de haber roto al alza este cruce. Objetivo, por tanto, en un principio estamos buscando el 1.3074. La pérdida de estos niveles en gráfico horario pues va a ser muy difícil, y en un principio que no vaya a los 29.92, última resistencia en esta zona, y a partir de aquí el escenario lógico volverá a ser buscar los mínimos mensuales. Estamos hablando aquí de ver al cruce en niveles de 1,2878 dólares norteamericanos por cada libra esterlina. Bien, tenéis aquí algunas dudas, algunos cruces, más preguntas que me he saltado. Me preguntaba por un lado José por el cruce del dólar frente al peso mexicano. Vamos a dar un vistazo, un cruce también muy comentado. Fijaos, vamos al cruce, el gráfico horario. Fijaos que estamos en una situación muy parecida al índice de la Bolsa de México. Vamos a ver la Bolsa de México. Fijaos, estamos en máximos históricos. Estamos teniendo una superación de esta resistencia en máximos históricos. Ya sabéis cómo se gestionan las posiciones en máximos históricos. Hay que estar largo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay nadie perdiendo, con lo cual, al no haber nadie perdiendo, no hay nadie con la necesidad imperiosa de vender con pérdidas, y por lo tanto hay menos posibilidades de que haya correcciones fuertes. En cualquier caso, niveles de los 44.871, aquí aprovecho para comentar brevemente el índice de la Bolsa de México. Pues a partir de aquí, a partir de estas resistencias, pues un poco parece que más allá de las correcciones como las que lleva 2 días la bolsa, pues parece que lo normal es estar comprado, es estar alcista. En el caso de su divisa, fijaos cómo la situación es que estamos en máximos 19.50 mexicanos por cada dólar, y estamos en este canal fluctuando alrededor de los 19.49 y 17.23. Eso es obvio, no necesitáis lógicamente entrar en ningún seminario para que os cuenten eso. El problema es que tras esta serie, tras esta serie de máximos decrecientes, 4 máximos decrecientes en gráfico diario, justo en el día de ayer, hemos tenido una rotura de estos máximos, y ahora mismo vemos como tenemos aquí una figura que funciona muy bien como cuña, es decir, máximos decrecientes y mínimos crecientes. Fijaos que aquí también hay 5 mínimos crecientes. ¿Qué es lo que esperamos? Pues a partir de que haya todas estas amenazas en México, no sé si hay alguien mexicano en el seminario que sea su actualidad diaria. A pesar de estas amenazas de intervención que hay aquí en estos niveles de resistencias, ahora mismo el mercado lo que busca es estos niveles de resistencia. Por lo tanto, aquí, con estos niveles de soporte, los 18.04, el escenario más probable y más cómodo para nosotros es una continuación de tendencia a estas resistencias. Me pregunta también Jesús el cruce del canadiense frente al yen. Pues Jesús, ya te puedes imaginar la respuesta. Estamos con la divisa más fuerte y con la segunda más débil, con lo cual pues lógicamente este cruce favorecerá bastante al yen. Vamos a ver
un gráfico. Un gráfico, por cierto, de un cruce que no solemos comentar demasiado. Pero para eso estáis vosotros aquí, para ponernos las pilas en este sentido y comentar todos los cruces importantes que sean de vuestro interés. Bueno, como decíamos, la divisa más fuerte, que es el yen japonés, y la segunda divisa más débil, aunque quizás la que peor pinta tiene, que es el canadiense, por detrás de la libra esterlina, pues lógicamente este cruce en los últimos días vemos cómo ha estado favoreciendo bastante al yen, o lo que es lo mismo, perjudicando al dólar canadiense. Desde el punto de vista estructural, en un gráfico de 4 horas hemos visto como el nivel de pivote importante 79-77 ha sido perforado a la baja con fuerza, y ahora mismo el siguiente punto clave son los 78.30. Es complicada esta operativa porque no nos deja ningún nivel muy interesante para colocar el stop loss. Tan solo el suelo el domingo por la noche, el suelo que formaba el cruce el domingo por la noche en los niveles de 79.30, 79.35, pues nos invita a colocar el stop loss en una zona ligeramente superior. Este es un cruce que yo no compraría, sino más bien estaría corto. Andrés, nos preguntas, buenas, mañana noticias interesantes sobre la libra. Sí, efectivamente. Mañana es 27 de julio. Vamos a ver un poco aquí el calendario. En plena resaca del Brexit, pues tenemos los datos de inflación, de las ventas realizadas, y del Producto Interior Bruto. Vamos a ver un poco, es cierto que han bajado un poco las previsiones por esa incertidumbre del Brexit. No creo que sea para tanto, pero sobre todo ya sabéis cómo funciona el mercado de divisas. Antiguamente la libra subiría si el Producto Interior Bruto subía. Ahora no. Ahora la libra sube si creen que con los datos del Producto Interior Bruto el Banco Central de Inglaterra, en este caso, va a ser más proclive a adoptar políticas hawkish, por lo cual hay que rizar ahí un poco el rizo y analizar los datos con más calma. En cualquier caso, todo este tipo de buenas noticias o malas noticias, ya sabéis que solo tienen su influencia en el corto medio plazo. Mar, nos preguntas, con el euro-yen estamos también a la baja. ¿Cómo vemos al cruce de aquí a unos días? Vamos a verlo. Es obvio que es bajista, ¿no? Vamos a ver un gráfico. Situación parecida, ¿no?, al dólar canadiense. Estamos una divisa débil como es el yen, una divisa que se está comportando fuerte como es el euro, y lo normal es que nos dibuje, pues lógicamente, tendencias bajistas importantes. Hemos tenido rotura de un soporte importante, los 126,25, encontrando apoyo en el siguiente nivel importante, y ojo a la pérdida de estos niveles porque el siguiente está aquí. El siguiente está aquí, en los 112,9. No creo que haya ningún motivo por el que pensar que vayan a implementar más políticas agresivas desde el punto de vista del Banco Central de Japón. Evidentemente ellos lo van a vender de otra forma, pero desde el punto de vista del trading con divisas, esperar que suba el yen, esperar que caiga el yen, porque van a implementar un billón de yenes más, cualquiera que sea esa cantidad, pues no tiene demasiado sentido, como tampoco lo lleva teniendo los últimos años. José, nos preguntas si entraremos cortos en la ruptura del mínimo de la vela anterior, en el caso del dólar yen. Sí, más que incluso la ruptura del mínimo anterior, a mí me gustaría, si estamos analizando este gráfico, un cierre claramente por debajo, un cierre de gráfico de 4 horas claramente por debajo de la zona de los 114,78, pues lógicamente ahí ya nos invita a entrar a mínimos, más allá de que, si no piensa que si perdemos este mínimo
ya nos hemos perdido pues unos 20 algo pips, que no es mucho un gráfico de 4 horas, pero en cualquier caso, para hacerlo más eficiente, preferimos trabajar con cierres y rupturas de nivel clave en lugar de mínimos de vela. Pero muy bien visto ahí, José. Ricardo nos pregunta que, bueno, según nos dices que el euro libra debería de ser bajista. Sí, sí. Sí, no sé si estás posicionado en este cruce, Ricardo, pero en cualquier caso, mira, tiene toda la pinta. Lateralidad, 4 veces ha intentado superar esta zona, ninguna ocasión la ha conseguido. ¿Qué significa esto? Que en la zona actual, en niveles de 83, 90, 84, 84.10, hay más recorrido a la baja que al alza. Hay más ganas de comprar libra esterlina que de comprar euro. Lo cual, a pesar de que la divisa, la libra es la que peor se ha comportado en las últimas semanas, analizando su comportamiento con el euro en los últimos días, pues vemos como quizás apostar en contra de la libra no sea lo más interesante en este sentido en estos días. Nos pregunta Simón, algo un poco fuera del seminario, nos pregunta Simón si tenemos algún curso de formación en XTB. Claro, Simón, tenemos muchos, ya tenemos unos entre 6 y 8 seminarios al día, dependiendo del día. Son seminarios como estos, Sole Forex, el Morning Meeting englobamos todo, Pablo Gil engloba todo, luego tenemos seminarios de índices con Borja Rubio, de materias primas con Manuel, y luego tenemos un curso de formación inicial que todo aquel que empieza a trabajar con nosotros, pues directamente se lo mandamos, un seminario, son webinars en diferido, que os enseñamos un poco los fundamentos del mercado, sobre todo cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender, cuándo estar quieto. Son webinars online, con lo cual es un curso de unas 30 horas más o menos. A alguno le llevará pues, verlo un fin de semana y a otros pues, 6 meses. En cualquier caso es una herramienta fantástica, son todos los webinars, casi todos los webinars realizados por Pablo Gil, y os enseñan lógicamente a tener una visión clara, a tener un control claro de lo que hay que hacer en mercados. Mañana la supera, me dice Andrés. No sé si te refieres a la resistencia del euro libra. Visto un poco lo que ha sucedido en los últimos datos macroeconómicos de la libra, pues probablemente la supere. Otra cosa es que la supere definitivamente. Es decir, fíjate la volatilidad que ha habido en los últimos datos de la libra esterlina, que ha pegado bandazos, por lo cual, sobre todo si vamos a movernos en plazos cortos, nosotros siempre lo decimos, nunca nadie se ha arruinado por estar fuera de mercado. Los datos macroeconómicos que está arrojando la libra esterlina traen mucha volatilidad, con lo cual posibilidades de que la supere, muchas. Posibilidades de que la superación de esta resistencia tras un dato de volatilidad se traslade en un movimiento sostenido al alza de este cruce, en mi opinión, Andrés, pocas posibilidades. Bueno, me pregunta por aquí Francisco que, bueno, en función de lo que comentábamos antes de los tipos de interés, que son interesantes los tipos de interés a la baja, porque así el Estado se financia más barato. Ese es el problema, Francisco. Ese es el problema, es que el Estado no se tiene que financiar con deuda. Ese es el problema. Mientras los Estados se sigan financiando con deuda, pues probablemente nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos seguirán teniendo problemas, porque pagarán nuestras facturas y además pagarán nuestras facturas con intereses. Ese es el problema, por bajos que sean esos intereses. Mientras haya que devolver deuda, no se podrán acometer nuevos proyectos ni se podrá disfrutar de un creciente estado de bienestar. Por lo tanto, el problema es los estados, en mi opinión,
no se deberían de financiar con deuda más que en momentos puntuales, más que momentos que los que el propio y lógico ciclo económico hace que los ingresos puros, es decir, los impuestos, se descuadren con los gastos. El problema no está en los ingresos ni en la deuda, el problema está en los gastos. Pero bueno, no es mi intención acabar con este debate. Me preguntaba también por aquí, Manuel, ¿has visto que en Forestrike que el euro está más fuerte que el australiano? Aún así la recomendación que has comentado es vender, o mejor esperar. ¿El euro más fuerte que el australiano? No creo. Mira, el euro es esta línea azul abajo del todo, ¿vale? Solo tiene más débil esta línea verde que es el dólar canadiense. Y el dólar australiano es esta línea azul oscura. Quizás los has confundido porque están las dos en azul, pero la oscura es el australiano y esta clara es el euro. Vale. Y bueno, ahí repito un poco lo que hemos planteado. Nuestra idea para el cruce que enfrenta las dos divisas sigue siendo la misma. Vale, sigue siendo vender el euro en contra del dólar australiano. Llevamos una mañana que prácticamente no se ha movido nada este cruce, pero en cualquier caso nuestras expectativas siguen. Antonio nos pregunta si podríamos profundizar un poco más en las consecuencias de inyección de liquidez del Banco Central de Japón respecto del dólar yen. Sí, muy sencillo, Antonio. En el momento en el que un banco central inyecta liquidez, y da igual que inyecte liquidez, como que implemente cualquier otro tipo de medida de política expansiva, es decir, compra de bonos soberanos, compra de bonos corporativos, bajadas de tipo de interés, la propia inyección de programa de estímulos, todo eso, las consecuencias en las que deriva son la depreciación de una divisa, con lo cual en este caso estamos hablando del yen, la depreciación de esa divisa hará que los cruces inversos se caigan. ¿Por qué? Porque si sube el yen, lógicamente los cruces dólar yen, libra yen, euro yen tendrán continuación en esta tendencia bajista. Sí, fantástico. Me decía también David un poco a cuento de esto que las políticas expansivas están hechas para debilitar la divisa. Están hechas para que la deuda de los países valga menos en términos reales. Otra cosa es lo que nos ven. Lógicamente esto nunca lo van a reconocer en público, pero bueno, queda un poco incorrecto desde el punto de vista político. Por lo tanto, bueno, ahí resumiendo un poco, caídas, implementación de políticas de tipos de interés bajos debilita una divisa, con lo cual, pues lógicamente los cruces, esa divisa caería y los cruces del dólar yen, libra yen, euro yen subirían, pero vamos, eso sobre el papel. Hemos visto que de un tiempo a esta parte máximo, desde el verano de 2015, en los últimos 12 meses, cada vez menos los bancos centrales influyen menos en la divisa. Es el propio mercado, la fuerza del mercado, es el propio flujo de capitales el que realmente, en plazos medios, por supuesto, en plazos largos, es el que dirime el devenir de un cruce u otro. Fantástico, pues si no hay más preguntas, vamos a repasar un poco los datos más importantes que hay para los próximos días. Para ello tiramos de calendario macroeconómico en vuestra plataforma XStation, es un calendario macroeconómico que si no podéis encontrar también en cualquier página especializada de trading. Tenemos, pues, sobre todo aquí los datos de IPC de Australia esta próxima madrugada. Tenemos el índice de fabricación de ritmo, que por alguna razón aquí está en impacto bajo, pues bueno, está en impacto
bastante más alto de lo que podríamos suponer. Por supuesto, las ventas de viviendas nuevas, un leading indicator de la economía muy importante para todos los que hacéis trading con índices en plazos largos. Las ventas minoristas en España, es decir, impacto cero en el euro, obviamente. El crecimiento económico en Reino Unido, también impacto importante en la libra esterlina. Los datos de inflación de ventas en Reino Unido. Y como cada miércoles tendremos los inventarios de petróleo y en este caso pues, tenemos lo que comentábamos antes también, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Prácticamente nadie espera ningún tipo de cambio. Por lo demás, tendremos el paro en Alemania y la decisión de tipos de interés en Japón en la jornada del jueves. Y poco más. En la jornada del viernes, a pesar de que veáis aquí muchos datos macroeconómicos, los únicos importantes vuelven a ser lo de las 2,5 en Estados Unidos y en Canadá, la inflación industrial en Canadá, el crecimiento económico en Estados Unidos. Y ya la próxima semana ya volvemos ya con las minutas, sobre todo importante las minutas del Banco Central del Reino Unido, un poco viendo en qué porcentaje de miembros de la Reserva Federal, del Banco Central de Inglaterra, pues tenemos posturas favorables a subir tipos de interés. Acordaos que la última vez fue 8-1, 8-1 a favor de mantenerlos. Fantástico, pues damos entonces por finalizado este seminario. Si no hay ya más preguntas, os dejo aquí mi correo electrónico, que es rodrigo.garcia@xtv.es. Por supuesto, a vuestra disposición para cualquier duda que hayáis podido tener relativa a este seminario. Críticas, sugerencias también son bien recibidas. Que tengáis muy buen día. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estos 45 minutos de vuestro tiempo y por supuesto os deseamos mucha suerte en vuestra jornada de trading.